A continuación invitamos a la profesora magíster Andrea Chamorro. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile, magíster y candidata a doctora por la Universidad de Tarapacá, Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá y desarrolla su investigación en torno a la circulación transfronteriza de danzas andinas y trajes festivos, con interés en el registro y documentación audiovisual de manifestaciones expresivas indígenas y populares. La profesora Andrea Chamorro nos presenta el tema las danzas andinas urbanas en Arica como modelo de autopresentación e intercambio fronterizo Chile, Perú, Bolivia. Profesora Andrea tiene también 20 minutos de exposición. Cuando quedan 5, le prendo la luz amarilla. Bien, adelante, profesor. 5 minutos después de la 15 minutos, y cuando parte los 15 minutos, cuando ya llega a los 15 minutos, prende la luz amarilla. Ya. Y luego tiene 5 minutos. Ya. Bueno, buenos días todavía. Bueno, mi nombre es Andrea Chamorro. Yo les voy a presentar parte de resultados de investigación que comenzaron con motivo de una investigación de magíster y continuaron en un proceso de investigación doctoral que todavía está en curso, por no mucho tiempo más, digamos, pero todavía está en curso. Y lo que me interesaba mostrar a través como de mis indagaciones, que son fundamentalmente del ámbito de la antropología, la metodología de trabajo es una perspectiva cualitativa y etnográfica, lo que quiere decir que tiene una base fuerte en la observación directa, digamos, de la experiencia, pero también en una interacción, que un poco es la diferencia que tenemos con las ciencias físicas o biológicas. Nosotros interactuamos y conversamos y dialogamos y construimos conocimiento de esa manera. Bueno, me interesaba situar el tema de las danzas en el marco de lo que conocemos acá en Arica muy bien, que es el carnaval andino Inti Chamanpi con la Fuerza del Sol, que es un carnaval que se desarrolla todos los veranos desde el año 2002. Es una fiesta que no obedece a la idea de la tradición, o a la idea como que tenemos de la tradición, sino que más bien parte muy concretamente en el año 2002. Y me interesaba situar, este es un circuito de carnaval que del año 2010, yo empecé a trabajar en ese año, en el año 2010, que el carnaval en ese momento se llamó Carnaval del Bicentenario, un poco aludiendo a la conexión con un imaginario nacional, a pesar de que en Arica no tenemos esa misma historia. Si se fijan, ahí está el morro, y lo que me interesa destacar es que el carnaval transita o transcurre por las principales calles de la ciudad, que son las calles históricas de la ciudad. Que eso es bien interesante precisamente por la iconicidad que tiene el morro de Arica como un elemento nacional y patriótico. Bueno, esto tiene varios hitos, o sea, se podría decir que son hitos, más bien son procesos, pero me interesaba poner algunos elementos como que permiten enmarcar este trabajo. Uno de esos tiene que ver con la migración andina, fundamentalmente aymara, de la cordillera boliviana y chilena a fines de la década del 50 y fundamentalmente durante la década del 60, esa migración, digamos. El carnaval de Arica tiene un antecedente directo en la migración boliviana, por lo tanto me fijé precisamente en ese tipo de desplazamiento, en el desplazamiento boliviano. Y en la década del 60, ¿no?, aparecen las primeras tarqueadas. La tarqueada es un género, se le llama así, un género dancístico y musical, ambas cosas, música-danza, que proviene del instrumento de la tarca. La tarca es un aerófono, para los músicos y no musicólogos podrán señalarlo mejor. Y la danza tiene la particularidad que se baila fundamentalmente en carnaval, la música marca el tiempo de carnaval por lo demás. Y lo interesante es que los migrantes que venían de la cordillera
fundamentalmente, lo vamos a ver después, de una gran área, si se podría decir así, que corresponde a lo que es hoy en día el Departamento de La Paz y el Departamento de Oruro. Si uno podría poner una referencia, porque algunos investigadores lo plantean así, de una referencia más antigua, es lo que correspondería a un antiguo señorío, que es el de Carangas. Por lo tanto, hay varias provincias que tienen esos nombres, por ejemplo, la provincia de la comuna de Curaguara, la provincia de San Pedro de Totora, la provincia de Gualberto Villarroel, que es de La Paz. Lo menciono ¿por qué? Porque precisamente las tarqueadas que se empiezan a crear en este periodo, la década del 60, guardan la referencia de esos lugares de origen. Por lo tanto, hoy en día podemos ver la tarqueada Villarreal A, Villarreal B, que precisamente congregó a las familias que provenían de esos pueblos, por lo tanto son agrupaciones que de alguna forma reproducen lazos familiares y comunitarios. Está San Pedro de Totora, Caporal San Pedro de Totora, Morenada San Pedro de Totora, que digamos que originalmente congregó a familias que venían de ese origen. ¿Qué pasó? Las tarqueadas empezaron a conectar con una tradición de carnavales que existía en el Valle de Azapa. Originalmente, por ejemplo, en Azapa se celebra el carnaval vinculado a la figura del ño carnavalón, que es como un muñeco, ¿no? Ese elemento no corresponde a la tradición del altiplano, pero ocurre esa mixtura en el Valle de Azapa, en este periodo, en el año 67 aproximadamente, se mezclan, ¿no? O se funden, pero en realidad conviven ambas tradiciones. Lo del ño carnavalón, que pertenecía a los valles, respecto como de la celebración con las tarqueadas propiamente tal, que era la manera, digamos, cordillerana de celebrar carnaval. Con el transcurrir del tiempo, las nuevas generaciones, ya no bolivianos, sino que chilenos, aymara chilenos, empezaron a buscar estrategias de innovación, y eso es interesante. Empezaron en el marco de procesos de modernización y de instalación en los valles, empiezan a buscar estrategias de innovación que permitan incorporar a las nuevas generaciones a las tradiciones y a las costumbres de los pueblos, pero con bailes que entre comillas fueran más modernos. Entonces se empiezan se crean, ¿no?, las primeras caporales, los tincus, los tobas, o sea, no los tobas, no, más posterior, tincus, caporales, las primeras como danzas entre comillas bolivianas, ya no tradicionales como la tarqueada, sino que pertenecientes a un folclore nacional que es de Bolivia. Estas agrupaciones empiezan a participar de una fiesta ciudadana que en la década del 80 era muy común, ¿no?, que era una fiesta como cívica, donde tenía una relación como fiestas de primavera, donde en realidad era bien fantasioso, se hacían carros alegóricos y cosas así. Los grupos folclóricos de este origen empiezan a participar de esta manera y a adquirir como legitimidad en el ámbito del espacio público, en el entendido que el desarrollo de una fiesta de estas características tiene un fuerte componente de ciudadanía, pero eso me gustaría como un poco conversarlo después, pero es la idea de un espacio público. Entonces ocupan un espacio público, se visualizan como grupos folclóricos andinos propiamente tal, y empiezan a ganar legitimidad en el mundo, en el periodo estival de la ciudad de Arica. Eso es más o menos como, a grosso modo, algunas referencias que me interesa situar para poder ir viendo algunos elementos. Bueno, mi eje entonces es la circulación transfronteriza, precisamente porque las expresiones andinas de este tipo van de la mano de los migrantes, o sea, tiene una expresión localizada, si se quiere decir así. ¿Por qué? Porque en realidad en el marco de un fenómeno mucho más global, las relaciones parecen mucho más virtuales. En este caso son relaciones muy concretas que tienen que ver con lugares de origen y como con relaciones bien específicas a través de la frontera, relaciones familiares. Bueno, les decía,
la zona, como de, si se puede decir, como de migración era esta, que es como el límite del departamento de La Paz, el sur del departamento de La Paz y el norte del departamento de Oruro. Este es como yo estos monitos lo hice, ay, no sé, se fue, no sé cómo. No, ahí debe ser el cable. Se fue la luz. Apreté mal. La energía. Ahí está. Bueno, puse esas figuras, ¿por qué? Porque como estaba interesada en la circulación, habían danzas que provenían de algunos, como entre comillas, núcleos o ejes. Uno era el Carnaval de Oruro, en La Paz fundamentalmente la fiesta del Gran Poder. De Tacna proviene más bien insumos festivos, que es lo que está vinculado con los trajes, por ejemplo. Pero fundamentalmente, entre comillas, si uno pudiera hablar como el lenguaje muy, entre comillas, arqueológico, uno podría decir que la área de influencia es directamente de estos dos centros, La Paz y Oruro. Para entender las danzas, a mí me interesaba proponer, ¿no?, trabajar en una relación. La idea de la danza, el traje y la música como una unidad, no como elementos separados. Y tomo dos conceptos que me interesaba también plantearlos. Uno es el concepto de recursos culturales, que viene, ¿no es cierto?, de la idea de que hay un bien que es cultural y que ese bien es posible de agenciar y también de gestionar. Por lo tanto, hay una intención ahí, puesta en esa idea de recursos. Hay una intención de utilizar, ¿no?, los recursos culturales con distintos fines y distintas estrategias. Este concepto, por lo demás, ha sido bien trabajado en el mundo como de las industrias creativas, como de cómo se puede utilizar la cultura, digamos, para promover desarrollo social, inclusión, y fundamentalmente el concepto de performance, que es con el cual he trabajado también más metodológicamente. El concepto de performance es bien complejo en el ámbito como del mundo hispano, precisamente porque es un anglicismo y porque no tiene traducción al lenguaje nuestro, digamos. Algunos investigadores lo usan en la forma adjetivada, es decir, en manera española sería performático como un adjetivo. ¿Y por qué lo utilizo? Porque es una palabra, y eso me interesa, digamos, plantear, es una palabra que, si bien proviene, al menos lo que nosotros más conocemos, proviene del mundo de las artes, fundamentalmente del arte escénica, es una palabra que tiene varias significaciones. Digamos que es una palabra como que permite además referir a un universo de sentidos que no necesariamente son verbales, sino que en este caso no verbales. En el mundo, en la tradición andina, hay alguna referencia a esto, que es como un vocablo quechua que se llama taqui. El taqui refería originalmente a una relación también en una misma palabra que refería a danza, música, fiesta y borrachera a la vez. Entonces uno, si podría usar una palabra que es como de alguna forma un símil de performance en el mundo andino, podría referir a la palabra taqui. Pero yo utilizo la palabra performance porque permite además situar el arte popular como arte y el arte indígena como arte en un escenario donde además se discuten estas cosas. Y bueno, la palabra performance como vocablo refiere a la idea de que uno hace algo y ese hacer, que es una acción y una práctica, tiene un efecto. Eso es como por definición. Llevado al mundo antropológico, digamos, al mundo cultural, comunitario, refiere más bien a la idea de un drama social, a la idea como hay autores que plantean que la performance refiere, ¿no es cierto?, a una conducta restaurada. ¿Y qué quiere decir eso? Hay una idea de repetición. Esa idea de actuación y repetición obedece a que hay una idea de archivo, de memoria, que yo repito, digamos, y actúo reiteradamente. Entonces también performance se puede entender como una memoria, pero una memoria que es corporizada. ¿Ya? Por eso tiene una dimensión verbal y no verbal.
¿Qué pasa con las danzas en Arica? Estas danzas, digamos, estas danzas que tienen este origen boliviano, y no solamente un origen, digamos, no un recurso que vino como una entidad vacía, sino que vino de la mano de migrantes bolivianos y que aún tiene esas características, tiene varias controversias. Y acá es súper interesante el tipo de controversias que genera, porque genera controversia a ambos lados de la frontera. También un poco refiriendo a esta idea de cuáles son las relaciones que tenemos a nivel como de área, ¿no? Una de estas controversias tiene que ver con la idea de que las danzas andinas y el folclore andino es fundamentalmente un patrimonio, y es un patrimonio nacional y es un patrimonio boliviano. Entonces la primera como controversia que genera, ¿no?, es que habría una apropiación ilegítima por parte de los bailarines chilenos respecto de un patrimonio que pertenece a otra tradición. Eso es como un poco las discusiones que hay entre Bolivia y Chile en relación a este tipo de recursos, ¿ya? Por el lado chileno se discute, ¿no es cierto?, que estas danzas sean auténticas, es decir, que cumplan con el criterio de autenticidad, porque el carnaval no es tradicional y porque las danzas no pertenecerían a la cordillera o a las tradiciones de los pueblos andinos, sino que correspondería más a una idea de una invención. Entonces las danzas ahí discuten esas dos cosas. ¿Cuál es la respuesta de los bailarines? Y esa es como digamos, lo que proviene desde el mundo como de la etnografía, ¿no? Desde el otro lado. Primero se entiende que constituye una herencia, y es interesante como si uno pudiera hablar de diáspora, ¿no es cierto?, para los migrantes andinos, cómo las danzas andinas y la música y los trajes constituyen una herencia compartida, que digamos que se puede performar por derecho propio, porque corresponde a un área. Entonces hay ahí varias como cosas bien interesantes de cómo las poblaciones andinas urbanas contemporáneas van entendiendo también la definición de las fronteras. La posibilidad de leer esto en un marco festivo permite también pensar, ¿no es cierto?, una cierta idea de comunidad ritual que se reproduce al momento de la fiesta. Y por otro lado, en la práctica hay una intención de memoria. Esa intención de memoria refiere fundamentalmente a por qué los bailarines bailan. Entonces, cuando uno pregunta por qué bailan, pues generalmente por gusto, es la primera respuesta, por el placer de hacerlo, que es como una experiencia muy corporal. Pero fundamentalmente cuando uno hurga un poco más, hay relación con la familia, con los abuelos, con el pueblo, en el origen. Hay una intención de actualizar la propia memoria a través de la danza. Y lo otro es que las danzas también constituyen, ¿no es cierto?, familias. Les comentaba lo que pasaba con las tarqueadas y algo que pasa con la mayoría de las agrupaciones andinas, con los tincus, las morenos. En general son relaciones familiares, no puramente familiares, pero sí relaciones familiares, que comienzan en momentos como previos, que son los momentos de los ensayos de baile, los momentos donde hay una resocialización de la actitud corporal, y también esto está vinculado a música, prácticas también alimenticias, se juntan a comer, a bailar, a danzar, a escuchar música, hay toda una reproducción social, pero también estética. Para hacerlo como más rápido, para llegar al final, me interesaba varias cosas. Creo que no voy a poder mostrar todo lo que había, pero me rescaté estas tres conceptos, entre comillas, que puse entre comillas, porque creo que es como alguna forma, entre comillas, nativa de referir a la performance o al acto de danzar. Los bailarines en general dicen que ellos danzan para mostrarse, lucirse o sacar la cara por el pueblo, que remite a varias cosas. Remite a la idea de que lo que se hace es arte, o sea, que se muestra lo más bello que se tiene,
y por otra parte la idea como del origen, del tema de la vinculación con la memoria. Para llegar a esto, digamos, a este tipo de gestos, hay mucho ensayo de por medio, los bailarines lo saben, y también hay una tarea importante que tiene que ver con los trajes, que es algo que yo creo que no voy a alcanzar a contarles bien. Bueno, entre paréntesis, esto también fue, esta parte de la investigación la trabajé con un proyecto mayor de investigación, que todavía está en curso también. Fundamentalmente me interesaba conocer la materialidad del traje y la circulación, es decir, en una perspectiva muy de economía, la producción y la distribución de trajes. Era como muy sencillo, era como de alguna forma mapear qué pasaba desde el momento en que se elaboraba y hasta dónde llegaban, digamos. Entonces, habían varias cosas ahí interesantes. Entrevistamos con el equipo de investigación a talleres de bordado en La Paz, en Oruro, en Tacna. Y ahí uno puede ver de alguna forma esta idea de que existe una economía que es festiva y que es andina, y que si bien tiene esta misma lógica de transacción económica, porque genera insumo, digamos, genera riqueza, está asociado a un tipo de circulación que tiene características bien propias. Este es como, bueno, esto está, si se fijan, es la playa, camino a la playa el Laucho. Los bailarines tienen que hacer enormes esfuerzos para traer trajes. Este es un traje, son trajes de Waka Waka. También es una danza boliviana que está muy asociada a la idea de la reproducción y la abundancia. Bueno, eso no puedo seguir porque ya se acabó el tiempo, pero está en curso, la idea es como seguir desarrollando y eso. Muchísimas gracias, profesora Andrea. ¿Preguntas? Ahí tenemos y luego Eliana también ha levantado la mano y acá el profesor Dante. Cami Saraki y Mainaya Kazanki, Mari Compuché. Como mujer intercultural, me pareció muy interesante y enriquecedora su exposición. Lamentablemente, bueno, parece que aún existe la discriminación porque a los dos profesores que pusieron en la mañana, al doctor Joel Saavedra, que venía de la Universidad Católica, y al otro profesor, doctor Eduardo Pereira, presidente de la Sociedad Chilena de Química, no hubo ninguna objeción. Ellos pusieron 1 hora aproximadamente, mientras que yo como originaria de esta tierra, de alguna manera como mujer aymara, y tengo raíces quechua también, me interesa conocer las danzas, y limitan el tiempo, menos de 25 minutos, me interesa. Y también trabajo en el ámbito de la educación intercultural con niños de escasos recursos, y me gustaría aprender porque de esa manera yo voy a transmitir todo lo aprendido a las nuevas generaciones para poder cambiar la realidad que vivimos, y se le limita el tiempo, y a mí me interesa esto, que es lamentable que exista. Esto debería estar lleno, plagado de profesores, de apoderados, porque nos interesa cambiar el hábito alimentario de nuestros alumnos. Comen basura. Entonces, eso es primordial, la salud. Lamentablemente en Chile todo es negocio, la salud, la educación. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que educarnos todos. Y esto es la oportunidad para que nosotros, los profesores, la felicito, pero se le restringe, se le limita el tiempo. Ella yo quería escucharla más, pero no puedo seguir, porque lamentablemente los otros profesores de la Universidad Católica se pueden explayar en 1 hora, pero ellas que hablan una temática tan interesante como... Andreita, ¿me permites ¿sí? a mí? Lamentablemente. Bueno, ojalá puedas ponerlo en otra oportunidad, porque me interesa conocer su trabajo de investigación. Ojalá puedas poner en otra oportunidad, profesora. Yo al menos trabajo en la temática de la educación intercultural. Y eso creo que las nuevas generaciones viven en la alienación y necesitan conocer su trabajo. La felicito. Gracias. Quisiera responderle con el mismo idioma que usted, en la misma forma que usted nos saludó, ¿no? Pero lamentablemente no lo sé, quisiera aprender, la verdad. Y le explico un poco la metodología de trabajo de las sesiones de investigación. Hay sesiones de exponentes invitados nacionales o internacionales que están en sesiones plenarias como la mañana, por ejemplo, y a ellos prácticamente no se les deja tiempo para consultas.
¿ya? Y se asigna el tiempo cuando lo organizamos más o menos a 40 minutos. Y luego tenemos las sesiones de trabajo en que estamos operando, por ejemplo, ahora, y los profesores que participamos aquí tratamos de contar con mucho dolor, ¿cierto?, en 20 minutos nuestras investigaciones. Y esa clasificación de tiempo no obedece a una discriminación entre que él es más y menos importante o su tema es más o menos importante, sino que es para que tengamos todos un espacio de conversación. Y lo que más queremos es que lleguen personas fuera de la universidad y que podamos compartir, tener estos espacios. Quisiéramos que oportunidades como esta se repitieran y sea bienvenida a usted, ¿cierto?, a conversar nuevamente. La verdad es que yo también comparto con usted de que la materia que está exponiendo Andrea, lo que nos expuso el profesor Dante anteriormente, son tremendamente útiles porque son muy locales. Pero también es importante conocer, por ejemplo, lo que nos enseñó el profesor anterior, ¿no?, la exposición anterior desde la astrofísica y la química. Qué bueno que usted diga que hace falta tiempo y que quisiéramos que tuviéramos más de 20 minutos. Qué bueno, porque en eso entonces, profesor Horacio, estas jornadas están resultando exitosas. Organizaremos para más adelante más tiempo y ojalá puedan conversar después con Andreita, ¿cierto?, y buscar una forma de contacto. Pero esa es la explicación, no hay una discriminación hacia un tema en particular para quitarle tiempo. Mis explicaciones. Sí, también yo me demoré más, digamos. Debía haber como calculado más el tiempo. Pero quería decirle que dentro del proyecto mayor de investigación de la Universidad de Tarapacá tengo contemplado armar un coloquio sobre danzas y trajes, particularmente. Entonces por ahí podríamos como conversar más a fondo y compartir. Sí. Qué bueno. Eliana, ¿tienes preguntas? Sí. Te felicito por tu trabajo, veo que es de larga data y que estás enfocada a continuar. En mi ignorancia, yo pensé que detrás de estos bailes había algo religioso y parece que lo que más has mostrado es que hay más arraigo familiar, como de... Sí, a diferencia, por ejemplo, de carnavales, de otros carnavales, por ejemplo, el Carnaval de Oruro, donde sí hay una referencia más religiosa, o no sé, el Gran Poder, la fiesta del Gran Poder de la Paz, o inclusive la Tirana acá en Tarapacá, hay una vinculación. Acá no, acá hay una idea de que es una plataforma de reconocimiento. También el carnaval La Canarica tiene ese sentido, digamos, como que es una manera de posicionarse públicamente, mostrarse. Por eso también tiene este carácter como performativo o performático, de mostrarse. Entonces, por ejemplo, si uno pone ojo a las agrupaciones de los pueblos, al menos del lado chileno, hay un interés, por ejemplo, de llevar recursos, mostrar que en el pueblo hay una linda iglesia, mostrar que hay recursos naturales que son turísticos. Hay una idea de que como el carnaval, como un pasacalle o un espacio público, permite mostrar los recursos que se tienen. Por eso considero bien interesante entonces tiene esa dimensión y varias... Profesor Dante. Yo solamente quería mencionar que, de hecho, el comentario iba relacionado a lo que mencionó Eliana. No obstante, yo creo que es interesante porque tu trabajo muestra cómo es que hay este entrelazamiento de diferentes cosas, el factor identitario, el factor de memoria y origen que tú mencionas, ¿cierto? Está tan intrínsecamente ligado a aquellos aspectos de una economía, en este caso regional y quizás global, muy fuerte en términos de cómo esto está moviendo diferentes cosas. Por ejemplo, el carnaval, la Fuerza del Sol ahora trae un flujo turístico significativo en términos de región, entonces ese tipo de cosas no pueden ser dejadas de lado, ¿cierto? Y yo creo que son parte de lo que tú estás mostrando cuando tú estás diciendo como en la última diapositiva que muestras esta compra y arriendo de trajes folclóricos, por ejemplo, está íntimamente relacionada a aspectos identitarios, nacionales, qué sé yo, ¿no es cierto?, sociales, religiosos en muchos casos incluso, porque muchas de estas danzas tienen un componente y un carácter religioso también en su desarrollo. Pero en fin, me parece un trabajo súper interesante, te felicito por eso. Gracias. Sí, también quería señalar que, por ejemplo, los bailarines son súper enfáticos en valorar la inversión.
Entonces, por ejemplo, los trajes tienen un precio aproximado de 80.000 a 300.000 pesos cada traje. Más invertir en una banda, que una banda tiene un promedio de 5 millones a 7 millones de pesos. Entonces, cuando calculamos que son 100 bailarines, 80 bailarines que están gastando 300.000 pesos por traje, que se utiliza solo una vez, y eso sumamos a que hay 67 agrupaciones, va sumando en cuanto a una inversión que es autogestionada y que proviene desde las organizaciones. Entonces, bueno, también el carnaval se vincula también con lo local, porque interviene el gobierno local, que también aporta su parte, digamos. Hay ahí una cosa bien interesante, por ejemplo, las perspectivas de las industrias creativas. Muchas gracias. Profesor Manuel. Para hablar del carnaval se necesita un poco más profundidad. ¿En qué? El simbolismo, la mitología, las creencias. Es un mundo un poco complejo, porque lo que plantea usted es parte del carnaval, pero es por fuera, por decirlo así. El vestuario, el intercambio son movimientos, pero el carnaval tiene una profundidad que involucra bastantes elementos culturales, antropológicos, sociológicos, hasta religiosidad. No sé si usted tiene analizado sobre estos temas cuando se habla de carnaval. Es un tema bastante profundo. Sí, profesor. Mi idea ha sido como sistematizar investigaciones etnográficas y etnohistóricas en torno al carnaval en el mundo, en el área andina, digamos. Pero particularmente me he concentrado en cómo conocer cómo el carnaval se reproduce en contextos urbanos, donde existe una población que es indígena urbana o que es mestiza. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se habla del cholo mestizo, que de alguna forma reproduce prácticas tradicionales que vienen del mundo rural, pero introduce nuevos elementos. Entonces, por lo demás, en nuestra sociedad y en nuestra misma ciudad Arica, la relación campo-ciudad es permanente. Entonces, si uno leyera, por ejemplo, los sentidos del carnaval rural o campesino indígena de la cordillera, respecto del carnaval urbano, por ejemplo el de Oruro o el que tenemos acá, los vasos comunicantes son bastantes. Bueno, solamente que como me he situado el urbano, en el fenómeno como urbano. Sí, en honor al tiempo tenemos que agradecer la presencia de la profesora Andrea y también la de cada uno de ustedes que le ha hecho las consultas. Aplaudimos entonces la...